videoclase les hablaremos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue prescrita en 1948 en París, el 10 de diciembre. Vamos con el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo personal integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en nuestra Constitución política, tratados internacionales, el derecho internacional consuetudinario en los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. En sí, tenemos que entender que los derechos humanos son un conjunto de preceptos, de principios, de prerrogativas que de alguna manera permiten el libre desarrollo del ser humano. Permite que se desarrolle en todos los ámbitos, como el ámbito social, personal, económico, político, cultural, familiar, entre otros. Porque sin esas libertades el ser humano no podría desarrollarse como tal. Entonces, los derechos humanos tienen una gran importancia para el desarrollo de cada uno de nosotros y de alguna manera protegen nuestras libertades, nuestra igualdad frente a la ley, protegen los derechos más fundamentales e inherentes de todo ser humano, como la libertad, la igualdad, la vida, que son lo más preciado de todo ser humano. La importancia de los derechos humanos como la libertad, la justicia, la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Significa que tenemos derechos inalienables que son propios, que no los podemos transmitir, que son derechos con los que nacemos, y también imprescriptibles porque nunca caducan y siempre van a estar vigentes en nuestra vida. Pero el Estado no está haciéndonos el favor de otorgárnoslos, porque esos derechos ya son nuestros desde que nacemos. Más bien, el Estado está obligado a proteger esos derechos, ya que el desconocimiento, el desprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie en el mundo. Han originado actos que han pisoteado de la manera más cruel la dignidad humana. Esto generó diferencias entre razas y clases sociales, gestándose miserias, discriminaciones, desigualdades, menosprecios a la dignidad humana, socavando las libertades más fundamentales para el desarrollo de la persona. Y es por esta razón por la que distintas naciones se unieron para establecer mediante una norma de carácter universal que reconociera los derechos fundamentales de la raza humana, a fin de determinar con tales fijaciones hacia el ser humano, quien por solo el hecho de serlo posee derechos inherentes hacia su condición humana. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como idea común de que todos los pueblos y las naciones deben de esforzarse para que todos los individuos, así como también las instituciones, promuevan mediante la enseñanza y a través de la educación se inculquen valores, el respeto a estos derechos y libertades a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal.
y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros o entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. A continuación, mi compañero Genaro Diego Mendoza les dirá el siguiente punto. Buenos días, y yo les voy a hablar sobre los derechos humanos y empezaré por el primer artículo. Este nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y en dignidad, de derechos dotados de razón y conciencia, al igual donde deben de comportarse de manera fraternal los unos con los otros. Estos derechos son derechos innatos, derechos inherentes o derechos naturales que nacemos con ellos. Como lo es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley. Al igual, esto nadie nos los está regalando o ningún gobierno nos los está otorgando, nos está haciendo el favor. Al contrario, él debe de velar por estos derechos. Al igual, esto yo lo quiero relacionar con el primer artículo de la Constitución Política Mexicana, que dice que todas las personas gozarán de los mismos derechos consagrados en la Constitución. Quiero dar a entender que todas las personas nacemos con estos derechos y nadie puede ser discriminado por su condición, ya sea por su nacionalidad, por su preferencia sexual o por su diferente manera de pensar. Siguiendo con el artículo segundo, este nos dice que todas las personas tienen derechos y libertades. En esta declaración nos dice que no importa el color de piel, raza, religión, idioma, opinión política o si perteneces a una etnia. Este artículo yo lo quiero relacionar con el primer artículo, que dice que queda prohibida todo tipo de discriminación. Siguiendo con el artículo tercero, este nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Como les dije, son derechos innatos, derechos inherentes, que nacemos con ellos y que el gobierno no nos está haciendo el favor de otorgarlos o de regalárnoslos. Nosotros nacemos con ellos y él tiene la obligación de proteger estos derechos y sobre todo de velar por nuestra seguridad. Al igual, yo lo quiero relacionar con el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que queda prohibida todo tipo de pena de muerte. Al igual, siguiendo con el siguiente derecho o artículo, que es el artículo cuarto, que dice que nadie estará sometido a esclavitud o a servidumbre. Nos dice que queda prohibido todo tipo de esclavitud, como sabemos en tiempos pasados, por tan solo tener un color de piel diferente, por tener diferente manera de pensar, o simplemente porque si tú pertenecías a un pueblo donde tenían menos y llegaba a un pueblo con mayor poder, automáticamente ese pueblo se volvía esclavos de ellos y eran sometidos a esclavitud. También yo lo quiero relacionar con el artículo primero, que dice que queda prohibida la esclavitud. Siguiendo con el último artículo que me tocó, que es el artículo 5, que dice que nadie será sometido ni a torturas ni a tratos crueles o inhumanos. También yo lo quiero relacionar con el artículo 22 de nuestra Carta Magna, que dice que queda prohibida la pena de muerte, los azotes, las marcas y toda clase de tortura. Hola, en este video les voy a explicar sobre los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de los derechos humanos. Estos artículos hablan principalmente sobre la justicia, la igualdad y la protección de las personas ante la ley. Empecemos por el artículo 6. El artículo 6 dice que todo ser humano tiene derecho a que la ley lo reconozca como persona en cualquier lugar. Esto significa que todas las personas, sin importar su país, su origen o su situación, deben ser reconocidas legalmente y tener derechos. Por ejemplo, nadie puede decir que una persona no tiene derechos o que no cuenta ante la ley, porque todos los seres humanos tienen personalidad jurídica y deben ser respetados. Artículo 7. El artículo 7 habla sobre la igualdad ante la ley. Esto quiere decir que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera y tener la misma protección legal, sin importar su color de piel, su religión, su género o incluso de dónde vienen.
También significa que nadie debe ser discriminado. La ley debe proteger a todos por igual y castigar cualquier acto de discriminación. Artículo 8. El artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a acudir a la injusticia cuando sus derechos han sido violados. Esto significa que si alguien sufre una injusticia, puede ir ante un tribunal o una autoridad competente para que su caso sea revisado y se le haga justicia. Es una forma de asegurar que las personas no se queden sin defensa cuando alguien afecta sus derechos. Artículo 9. El artículo 9 establece que nadie puede ser detenido, encarcelado o expulsado de su país de forma arbitraria o injusta. Es decir, una persona no puede ser arrestada solo porque alguien lo decidió sin una razón válida. Siempre debe haber una causa legal y un proceso justo. Artículo 10. Finalmente, el artículo 10 dice que todas las personas tienen derecho a un juicio justo y público. Esto significa que si alguien es acusado de algo, tiene derecho a ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial. El objetivo es que la decisión sea justa y basada en la ley para proteger los derechos de las personas. En conclusión, estos artículos nos enseñan que todas las personas tienen derecho a ser reconocidas por la ley, a recibir un trato igual, a defender cuando sus derechos son violados y a tener un juicio justo. Son muy importantes porque ayudan a garantizar la injusticia y el respeto para todos. A continuación, mi compañera Guadalupe les explicará los siguientes artículos. Artículo 11. Presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público. Nadie será condenado por actos o emisiones que no eran delitos al momento de cometerlos. Esto es la garantía de justicia y protección contra abusos legales. El artículo 12, que es protección a la vida privada, que es el derecho a la privacidad en la vida personal, la familia, el domicilio y la correspondencia, ya que nadie será objeto de injerencia arbitraria en la vida privada. Si hay un cateo, deben tener una orden a petición del Ministerio Público, especificar el domicilio a la persona que buscan, qué objetos son los que buscan, que es protección contra ataques a la intimidad y dignidad personal. El artículo 13, que es la libertad de movimiento y residencia, que es el derecho a circular libremente dentro de un país, ya que toda persona tiene derecho a elegir su residencia de un territorio, de un estado. Toda persona pues tiene el derecho de salir de cualquier país y regresar al propio. Esto se le llama derecho de tránsito y es un derecho fundamental el que podemos movernos de un lugar a otro, que es libertad de desplazamiento y elección de residencia. El artículo 14, que es el derecho al asilo, que este derecho em, es pues el poder buscar asilo en otros países frente a persecuciones, a excepción que no aplica en delitos comunes o actos a los principios de la ONU, actos contrarios al principio de la ONU. Ajá. Solo pues se les da asilo a las personas que realmente lo necesitan, no por haber cometido un delito. El artículo 15, que es el derecho a una nacionalidad, que toda persona tiene el derecho de tener una nacionalidad. Nadie puede ser privado arbitrariamente de ella ni del derecho de cambiarla, que es identidad jurídica y pertenencia a una nación. Estos artículos pues se enfocan en garantías legales, privacidad, libertad de movimiento y el derecho de pertenecer a una nación, lo que refleja la importancia de proteger tanto la justicia como la identidad de cada persona. Yo les hablaré sobre
Los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos forman parte de las garantías que protegen los derechos de las personas en relación con la justicia y la seguridad. Estos artículos establecen límites a las autoridades y aseguran que cualquier proceso legal se realice respetando la ley, la dignidad y los derechos de cada persona. Como primer punto, tenemos el artículo 16, que nos habla sobre que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin una orden de autoridad competente y con una justificación legal. Protege la privacidad y seguridad de las personas, así como también para realizarse algún cateo o detención se necesita una orden judicial. La autoridad debe explicar y justificar sus acciones. Busca evitar abusos de poder por parte de las autoridades. Artículo 17. Reconoce el derecho de todas las personas a que se les haga justicia por medio de tribunales de manera pronta, completa e imparcial. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. La justicia debe ser rápida y gratuita. Los tribunales deben resolver los conflictos de forma imparcial. Promueve el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación. Artículo 18. Regula el sistema penitenciario en México, es decir, cómo deben funcionar las cárceles y el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Las cárceles deben buscar la reinserción social de las personas. Se basa en el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Las mujeres deben cumplir su condena en lugares separados de los hombres. Los menores de edad tienen un sistema especial de justicia. Artículo 19. Establece las reglas sobre la prisión preventiva y el proceso penal de una persona acusada de un delito. Nadie puede estar detenido más de 72 horas sin que un juez determine su situación. Se debe explicar claramente de qué delito se le acusa a la persona. La prisión preventiva solo se aplica en ciertos delitos graves. Busca proteger los derechos del acusado durante el proceso. Por último, el artículo 20, que establece los principios del proceso penal en México y los derechos tanto de la persona acusada como de la víctima. El proceso debe ser público, oral y con igualdad entre las partes. El acusado tiene derecho a defenderse y contar con un abogado. Se respeta la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La víctima tiene derecho a recibir protección, justicia y reparación del daño. Como conclusión, tenemos que estos artículos en conjunto buscan que en México exista un sistema de justicia justo y ordenado, protegen a las personas de abuso de autoridad y garantizan que tanto los acusados como las víctimas tengan derechos durante un proceso legal, promoviendo así el respeto a la ley y a los derechos humanos. Bueno, mi compañera les explicará los artículos del 21 al 25.
El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de su país. Esta participación puede realizarse de manera directa o a través de representantes que son elegidos libremente por los ciudadanos. También señala que todas las personas deben tener acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad, sin importar su origen, género, religión u otras características. Además, este artículo menciona que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, lo que significa que el poder del gobierno proviene de la decisión de los ciudadanos. Para que esto se cumpla, las elecciones deben ser periódicas, libres y realizadas mediante voto secreto, garantizando que cada persona pueda elegir sin presión o manipulación. Este derecho es muy importante porque permite que los ciudadanos participen en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Gracias a este derecho se fortalece la democracia, ya que las personas pueden elegir quienes los representan y también pueden expresar sus opiniones sobre la forma en la que debe gobernarse el país. Cuando este derecho se respeta, se promueve la participación ciudadana, la igualdad política y el respeto a la voluntad de la mayoría. El artículo 22 establece que toda persona, por el hecho de ser miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Esto significa que las personas deben contar con sistemas de apoyo que les ayuden a mantener una vida digna y satisfacer sus necesidades básicas. Ese derecho también incluye el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales que son indispensables para el desarrollo de la personalidad y para vivir con dignidad. Además, el artículo señala que la realización de este derecho depende del esfuerzo de cada país y de la cooperación entre naciones, tomando en cuenta los recursos y la organización de cada estado. La importancia de este derecho radica en que busca proteger el bienestar de las personas dentro de la sociedad. La seguridad social ayuda a que las personas tengan acceso a servicios y apoyos que les permita enfrentar diferentes situaciones de la vida. También promueve una sociedad más justa y solidaria donde se reconoce que todos los individuos tienen derecho a vivir con dignidad y a contar con condiciones que favorezcan su desarrollo personal y social. El artículo 23 reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo y a elegir libremente su empleo. Esto significa que cada individuo debe tener la oportunidad de trabajar en una actividad que le permita desarrollarse y obtener ingresos para vivir. También establece que las personas tienen derecho a condiciones de trabajo más justas y favorables, así como recibir protección contra el desempleo. El artículo menciona además que todas las personas tienen derecho a recibir un salario justo y equitativo que les permita mantener una vida digna junto con su familia. Asimismo, reconoce que los trabajadores tienen derecho a organizarse, formar sindicatos y afiliarse a ellos para defender sus intereses y mejorar sus condiciones laborales. Este derecho es fundamental porque el trabajo es una de las principales formas en las que las personas satisfacen sus necesidades y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Cuando se respetan los derechos laborales, se promueve la justicia social y se evita la explotación y el abuso hacia los trabajadores. Además, el derecho al trabajo digno permite que las personas tengan estabilidad económica, mejores oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida. El artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso y al disfrutar de su tiempo libre. Esto significa que el trabajo no debe ocupar todo el tiempo de las personas ni afectar a su salud o bienestar. El artículo señala que debe existir una limitación razonable en la duración de la jornada laboral para evitar el exceso de trabajo. También reconoce que los trabajadores tienen derecho
a vacaciones periódicas pagadas, lo cual les permite descansar, recuperarse y dedicar tiempo a otras actividades fuera del trabajo. La importancia de este derecho es reconocer que el descanso es una parte fundamental para la salud y el bienestar de las personas. El tiempo libre permite que los individuos puedan convivir con su familia, realizar actividades recreativas, educaciones y culturales, y mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cuando este derecho se respeta, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se promueve un desarrollo más saludable, tanto físico como mental. El artículo 25 establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le garantice bienestar y salud. Esto incluye tener acceso a elementos básicos como alimentación, vivienda, vestido, atención médica y los servicios sociales necesarios. También reconoce que las personas tienen derecho a recibir apoyo y protección en situaciones difíciles como enfermedad, desempleo, discapacidad, viudez o vejez, especialmente cuando se puede cubrir sus necesidades por sí misma, cuando no se puede cubrir sus necesidades por sí misma. Además, este artículo señala que la maternidad y la infancia tienen derecho a recibir cuidados y asistencia especiales, ya que requieren mayor protección para garantizar su bienestar y desarrollo. Este derecho es muy importante porque busca asegurar que todas las personas puedan vivir con dignidad y tener cubiertas sus necesidades básicas. Al garantizar el nivel de la vida adecuado, se promueve el bienestar de la población y se reduce la desigualdad social. También se puede proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, asegurando que tengan acceso a las condiciones que les permitan desarrollarse plenamente y vivir de manera segura y saludable. El artículo 26 es el derecho a la educación. Este artículo establece que todas las personas tienen derecho a la educación principales puntos, que es la educación primaria, debe ser gratuita y obligatoria. La educación debe promover el respeto a los derechos humanos y la paz. La educación es considerada fundamental para el desarrollo personal y social. El artículo 27 es el derecho a participar en la cultura y la ciencia. Las personas tienen derecho a participar en la vida cultural de la sociedad y disfrutar de las artes, beneficiarse de los avances científicos y también proteger a los autores y creadores para que sus obras sean respetadas y reconocidas. El artículo 28 es el derecho a un orden justo y social. Este artículo dice que todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad donde los derechos humanos deben cumplirse plenamente, es decir, el país debe crear sistemas políticos y económicos en que permitan respetar los derechos de los demás. El artículo 29 es así. Son los deberes hacia la comunidad. Ese artículo explica que los derechos humanos también implican responsabilidades. Las personas tienen derecho hacia la sociedad porque es en ella en donde